Andrés, tú no te acuerdas de mí. Yo me acuerdo de ti porque te he seguido desde aquellos tiempos en que eras candidato en Tabasco, ¿verdad? Cuando te dieron el golpe aquel que te lanzó a la popularidad porque salías en la portada de Proceso con la camisa ensangrentada. Y te conozco. Y la única vez que coincidí contigo en una cena, precisamente en la campaña de Cárdenas en el 99, preparando la campaña de las elecciones del 2000, confirmé lo que siempre había pensado, que eres un sujeto bastante ignorante, bastante despreciativo del conocimiento, es decir, crees que lo sabes todo y que los expertos no saben nada, entonces a ratos parece que actúas como si fueras experto en energía, experto en criminología, experto en sociología, experto en educación, experto en agricultura, experto en maquinaria pesada, experto en energía nuclear y experto en física de partículas. Y eso es muy peligroso. Los grandes gobernantes son aquellos que saben que lo ignoran todo, pero que tienen a su alrededor expertos, conocedores de la realidad, que les indican lo que hay que hacer. Es como el que administra un hospital, no necesita saber operar. Si es un buen administrador, sabe negociar medicamentos y organizar las cosas de modo que los pacientes entren y salgan y los quirófanos estén estériles, no tiene que saber operar. Pero si lo nombran gerente siendo contador público titulado y empieza a sentir que puede operar, tenemos un problema. Y eso es lo que te pasa a ti. Te crees el salvador del país y te lo has creído durante muchísimos años. Tú has concluido que la violencia en México se debe a la pobreza. Te voy a explicar, y no porque yo lo sepa, sino porque he leído a gente que estudia los orígenes del delito y del crimen. La pobreza incrementa, facilita, motiva la delincuencia. Hay más delincuencia cuando hay pobreza y marginalidad, pero cuando no hay pobreza y marginalidad también hay delincuencia. Los ricos delinquen con enorme alegría, claro, delinquen incluso mucho más que los pobres, porque Bernie Madoff puede robar miles de millones de dólares, cosa que no puede hacer pues un atracador de esquina, ¿verdad? Es cierto que las condiciones económicas facilitan, provocan o generan condiciones que aumentan la delincuencia. Pero también en países donde el capitalismo había sido derrotado, como en la Unión Soviética, tienes asesinos en serie como Chikatilo, y no a uno, tienes a docenas, tienes delincuentes brutales, y en China tienes delincuentes aterradores. Una cuestión tan compleja como el crimen, como el delito, como la violencia, no tiene una sola causa. Tú crees que tiene una sola causa y te han convencido, no sé cómo, de lo que en criminología se llama la hipótesis colectivista. Es decir, es la sociedad la que causa los problemas, y cuando tú haces una sociedad perfecta, pues deja de haber delitos. La realidad es otra. La realidad es que hay muchísimas causas para el crimen, muchísimas causas para el delito y muchísimas causas para la violencia. Hay países más pobres que México que no tienen la violencia que tiene México. Hay países más neoliberales que México que no tienen los índices de violencia que tiene México. Hay países donde la corrupción es alta y no tienen los niveles de violencia que tiene México. Lo que tiene México es el problema del narcotráfico, que se dejó crecer brutalmente y que habría que parar, pero no pareces tú muy interesado en el tema, y la impunidad. Y el problema ha sido que tú, en vez de atacar la impunidad, la has favorecido. Has dicho que no vas a perseguir a los delincuentes, que no vas a usar la fuerza contra ellos, que hay que entenderlos porque son seres humanos, que son seres humanos con derechos, pero entre sus derechos no está el robar, violar, matar, torturar y hacerle la vida imposible a sus compatriotas. Eso no es un derecho. Te has negado a enfrentar el problema de la violencia, y la violencia ha sido peor contigo que con lo que había antes, que no pienso defender porque siempre lo combatí. Como ciudadano del mundo, así como le exijo a Trump que deje de perseguir a los musulmanes, o que deje de ser enemigo de los inmigrantes, o que deje de despreciar a los negros, así como le exijo a Bolsonaro que no promueva la violencia, así como le exijo a Putin que no persiga a los homosexuales, así como le exijo a Irán que deje de victimizar a las mujeres por no ponerse un trapo en la cabeza, incluso encarcelándolas y condenándolas a penas aterradoras, así como le exijo a Arabia Saudita que deje libre a Raif Badawi, a quien está encarcelado únicamente por ser pensador libre y no religioso. Tengo todo el derecho de exigirte, y te exijo, Andrés Manuel, que cumplas. Lee todo lo que dijiste sobre cómo Peña Nieto podía acabar con la violencia, pero no quería.
Y Calderón podía acabar con la violencia y no quería. Sí podían haber hecho mucho, ¿no? Quizás no acabar con la violencia, no sé, nadie ha acabado del todo con la violencia, pero sí reducirla. Y tú tampoco lo has hecho. Te exijo que lo hagas. Te exijo que aumentes la prevención, que pongas fuerzas policíacas a cuidar a la ciudadanía, tanto a los que te votaron como a los que no, porque eres el presidente de todos. No puedes dividir al país entre tus amigos y tus enemigos, eso lo hace Donald Trump. Te exijo que mejores la prevención del crimen. Te exijo que se use la fuerza en la medida de lo necesario, legítimamente, para prevenir y perseguir el delito. Porque toda la gente, la que te votó y la que no te votó, tiene derecho a vivir en santa paz, tiene derecho a vivir sin miedo. Y hoy lo que hay en México es una sensación de miedo, de incertidumbre, de inseguridad enorme. Te exijo que persigas a los delincuentes, que los detengas. 98% de impunidad en los delitos. Lo que le está diciendo a la gente es: tú delinque, tú mata, tú roba, tú viola. Nadie te va a hacer nada. Y la impunidad y la falta de persecución policíaca, la falta de consecuencias, hace que la gente actúe como quizás no actuaría si supiera que sus acciones tendrían consecuencias, independientemente de las causales sociales y económicas que influyen, pero que no son las determinantes. No me lo creas a mí, pregunta. Te exijo que cumplas en ciencia. Hablaste del 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y ahora se dice que no va a haber dinero para ciencia. Y lo que has puesto además es una persona de lo más atrabiliaria, que se ha acostumbrado durante un año al abuso del poder incesante, que es Elena Álvarez Bulla, persiguiendo a científicos que son glorias para México, porque según tú la ciencia no es importante. Y porque según tú, ¿cuánta ciencia se necesitaba finalmente para sacar petróleo? Porque también eras experto en petróleo. Te exijo el respeto a los científicos, a los académicos, a las instituciones de educación pública. Te exijo que ese dinero que dices que se ha recuperado de la lucha contra la corrupción, que hablabas del 10 o del 15% de todo el Producto Interno Bruto que se lleva en corrupción, de ese 10 o 15%, el 1% para ciencia urge, y hombre, un 5 o 8% para seguridad vendría bien. Te exijo que dejes de perseguir a las instituciones de educación pública. Te exijo que reorganices ya con expertos, no con políticos, los sistemas de salud destinados a la gente más desprotegida. Te exijo que conviertas en prioridad absoluta también el tema de la salud. Un país de gente enferma y con miedo no es un país al que vayas a sacar de la pobreza como crees que estás haciendo. Ojalá y lo hagas. Te exijo que respetes los derechos humanos de todos los mexicanos, incluso de la derecha más rastrera, incluso de los conservadores, los fifís, la mafia del poder, como les llames esta semana. Te exijo que actúes como un demócrata y no como un sátrapa, porque el respeto al adversario es una parte fundamental de la democracia, y el respeto al crítico, al disidente, al que está en contra de nosotros, también es la sangre viva de la democracia, porque permite el libre flujo de ideas. Cuando te dedicas a señalar, a satanizar, a despreciar, a humillar y a lanzar a tus huestes a perseguir a personas que no están de acuerdo contigo, estás haciendo precisamente lo contrario de un demócrata.